Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. Muchas veces creemos que Pablo fue un superhombre y no nos damos cuenta que Pablo fue una persona como nosotros. Perdemos eso de vista. Muchas veces nos equivocamos al enfocarnos más en el Pablo de Hechos que en el Pablo de las cartas. Y el día de hoy no estamos solos. Estamos con nuestro invitado nuevamente, el pastor Samuel Asenjo Alvarado, magíster en Ciencias Bíblicas. Bienvenido, pastor Samuel. Saludos, Keila y John. De nuevo, un gusto estar con ustedes. Ahora para hablar del Nuevo Testamento. Ahora, un nuevo tema. De un personaje especial. Icónico, definitivamente, del Nuevo Testamento, ¿verdad, John? ¿Qué tanta similitud existe entre la descripción de Pablo escrito por Lucas de los escritos netamente paulinos? Una de las cosas que nos llama la atención es que Lucas es el que nos ha construido al superhéroe Pablo. Y nos ha dicho tantas cosas bonitas de él, que parece que Pablo nunca hubiera sufrido aflicciones, hubiera sido un docto de doctos, conocedor de todo. Pero cuando uno lee las cartas propiamente paulinas, va entendiendo que este Pablo en realidad es un Pablo que sufre, que camina, que es artesano, que por causa de su labor como artesano está impuro constantemente, tiene que ir al templo casi siempre para purificarse. Para explicar un poquito el tema de lo impuro, es por la actividad que hacía Pablo, que era hacer tiendas, ¿verdad? Pablo, al hacer tiendas, necesita tener contacto directo con la uria, que es el orín. Okay. Entonces tiene que teñir las telas o tiene que teñir el material, y eso lo expone a la uria y a los orines, y eso lo coloca en una condición de impureza. Entonces, ¿no era judío o fariseo como él mismo lo dice? Es fariseo, pero no es un fariseo de Jerusalén, es un fariseo de Tarso. Al ser un fariseo de Tarso, ya no tiene, para ponerlo de manera caricaturesca, ya no es un fariseo de primera clase, ¿no? Fariseo de fariseos. ¿No? Ya no es un fariseo de fariseos como sí nos lo dice Lucas sobre Pablo. Recordemos que Lucas, la obra lucana, se escribe casi 30 años después de la muerte de Pablo. Así que todo lo que pudo haber dicho Lucas de Pablo es 30 años después que él ya no está. Y ellos tienen la necesidad de construir su identidad como iglesia, como comunidad, frente a que son echados de las sinagogas judías. ¿Quién es tu referente para hablar de a quién sigues? ¿Quién te enseñó el judaísmo? Fue Pablo. Entonces, Lucas construye en Pablo a ese referente que necesita. Cuando comparamos los textos paulinos con los evangelios o con los relatos acerca de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, algunos consideran de que Pablo es misógino o como que rechaza y pone en segundo lugar a la mujer, cuando Jesús realmente en todo momento trató de ponerle en el mismo lugar que los hombres o hacerla parte también del ministerio. ¿Se podría considerar realmente que Pablo fue machista, misógino? Habría que ver qué textos se escriben primero. O sea, no es que primero se escriben los evangelios y luego se escriben las cartas de Pablo. Es más bien que Pablo escribe sus cartas para resolver problemas específicamente de las iglesias que él fundó. Pablo no está pensando en que sus cartas van a trascender como libros sagrados. Pablo no piensa para el hoy. No pensó en que hoy, en el 2019, vamos a estar leyendo sus cartas como libros sagrados. Y menos en esta parte del mundo. Y menos aún. Así que, pero alguien diría, pero Dios sí lo sabía. Pero ese es el otro extremo, que el decir Dios sí lo sabía no está considerando el contexto al que Pablo responde. Ni a la persona que está escribiendo. Ni a la persona que está escribiendo. Ni a quienes están leyendo. Porque los lectores de Pablo tienen problemas concretos con las mujeres, con los hombres, con los helenistas, con cristianos, con los judaizantes. La comunidad tiene un sinnúmero de problemas, y Pablo, no había el Twitter, no había el Facebook, el WhatsApp, para que Pablo les dé consejitos como pastillas. Así que Pablo lo que está haciendo es escribirles cartas y enviárselas para que ellos sepan su perspectiva y pueda ayudar él desde sus escritos a que resuelvan problemas. Entonces tendríamos que entender en primer lugar el contexto social al que fue escrito ciertos pasajes,
de la literatura paulina para decir, fue por eso específicamente. ¿Y cuál era la condición de la mujer en esos contextos? También. Porque Pablo también alaba a muchas mujeres. Y más bien Pablo, cuando por ejemplo en un texto dice que la mujer no se ponga peinados ostentosos, hay que ver el por qué lo dice. Claro. No es porque a Pablo se le ocurre decir que las mujeres no se pongan peinados ostentosos nada más, sino porque en ese contexto la mujer debía trabajar todo el tiempo solo para el peinado, porque era el peinado el que le daba honor. ¿Te imaginas una mujer trabajando todo el tiempo para su peinado de fin de semana y salir a la calle para que la vean? Para que tener honor, más que todo. Para tener honor. Entonces Pablo está liberando a las mujeres de ese suplicio que significa trabajar para tener honor, estatus, dignidad. El decir que no se ponga peinados ostentosos en esa cultura era solo de mujeres sin valor. Que era quizás Cristo quien le daba el valor a esas mujeres. Que es Cristo. Ya no era necesariamente... Ya no es necesario. No es necesario que te hagas un peinado para tener honor o algo para tener honor, sino que Cristo ya te daba Claro. ese honor. Que tampoco quiere decir que no se hagan peinados. Es cuando tú te desvives y trabajas y todo lo que ganas tienes que dedicarlo a eso. O sea, hay que diferenciar cosas. Pero si tú eras una mujer acomodada, con solvencia, que no necesitabas trabajar y desvivirte para el peinado, era evidente que eso era permitido en la comunidad. Pero Así- entonces hoy en día se toman muchos esos textos para prohibir a las mujeres de ahora hacerse un peinado, no sé, quizás más producido que simplemente una coleta y ya. Otros textos que hablan del velo. Porque se El saca de cabello largo contexto. igual, ¿no? Claro. Por ejemplo, si uno habla del cabello, yo molesto mucho con eso porque digo, Pablo usa el pelo muy corto, no vamos a decir rapado, porque en fin, pero para la cultura romana el raparse era honor para los hombres y para las mujeres el tener el cabello largo. Entonces, cuando Pablo escribe a las comunidades, a sus comunidades, y les dice que el hombre tiene que cortarse el cabello, es porque tienen que tener honor en esa comunidad. Más no así en el judaísmo. Jesús no usó el pelo rapado, Jesús usó el pelo largo, porque en la otra cultura judía el pelo largo para hombres también era un tema de honor, especialmente para los nazareos, para los dedicados al servicio de Dios. Entonces todo depende de la cultura y no podemos descontextualizarlo para traerlo a nuestra cultura. Cuando tú lo sacas de su cultura y lo colocas sin la consideración cultural y contextual, pues ya el texto pierde su valor histórico. Y al perder su valor histórico es manipulado para que cada quien diga lo que quiera. Y perdemos hasta el mensaje. Pierdes el mensaje, pierdes el sentido, pierdes el significado del texto. Entonces ya lo puedes leer como pastillitas, como ayudas, como autoayuda, pero ya el texto no tiene el valor. O como excusa para seguir oprimiendo a las mujeres. Como excusa para oprimir a las mujeres o a otros hombres también. Cuando dice también el texto, hablando esto de Pablo, si fue misógino, ¿no? Que las mujeres guarden silencio, o en otras versiones dice que callen. Suena como que un poquito drástico. Callen las mujeres en la congregación. Es chocante para esta Que una generación. Es mujer chocante. lo lea y diga, ¿cómo voy a callar yo? ¿Ese es el Dios que yo quiero? Porque en el texto no se está criticando a la mujer para que guarde silencio solamente. Se está criticando el desorden, porque en los primeros versículos del capítulo 14, 1 Corintios, se está criticando a los hombres que hacen desorden en la comunidad con el don de lenguas y con el fluir. Hay tanto desorden que nadie se entiende nada. Entonces, en medio del desorden, Pablo calla a los hombres diciéndoles que si no van a hablar de parte de Dios, y al margen que hablen en lenguas o no, que si las lenguas no tienen interpretación, que se callen, y eso se lo dice a los hombres. Mientras que a las mujeres les dice también que se callen para que no pregunten las cosas que son obvias o que pueden explicarse en casa. ¿Tiene sentido? Claro que sí, porque ¿qué pasa si alguna persona que no ha participado de una iglesia, de un tipo de culto, va a la iglesia o va a ese culto? Lo primero que va a hacer es observar y tener un montón de cuestionamientos y va a hacer preguntas sobre eso. ¿Te imaginas? Es como ir al cine y que alguien te esté preguntando durante la película. Oye, ¿qué hace él? Oye, ¿y por qué? ¿Y qué viene? Interrumpe. Entonces, lo que se está criticando no es que calle la mujer,
sino que se guarde el orden. Por eso, Tanto hombres y mujeres. por eso los primeros versículos del mismo capítulo es una orden a que los hombres guarden silencio. Eso no nos hacen ver. Claro, solo ves el relato donde aparecen las mujeres, pero mira todo el capítulo. Y el tema de discusión del capítulo es el orden. Y un texto adicional cuando habla que las mujeres guarden silencio, como usted ya lo explicó, y que las mujeres no enseñen, Pablo se remite a la creación. Dice, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue engañado por Satanás, sino Eva. Entonces, ¿por qué ese énfasis a que como Eva fue engañada, ella, por ende la mujer, debe guardar silencio? Que no es lo que el texto de Génesis dice, sino es la interpretación talmúdica para la época de Pablo. Pablo está citando el Talmud porque también la comunidad necesita acomodarse socialmente y necesita reconocimiento. ¿Te imaginas en medio de una cultura? Es como que nuestra cultura te diga que hay que caminar todos por la derecha y hay gente que por ahí va por la izquierda. O sea, estás yendo contra cultura. El cristianismo ya era contracultura para su época, pero Pablo está también llamándoles a la reflexión para que no sean del todo contracultura, sino que guarden ciertas formas que también son importantes para ser reconocidos al interior de la comunidad. Entonces estos versos, más que ser algo de Pablo, es algo talmúdico. Se toma de las tradiciones talmúdicas, no propiamente paulinas. Porque continúa el versículo diciendo que las mujeres se salvarán si tienen hijos y si estos los crían a fe y amor. Claro, y eso es porque el texto, ese es Timoteo, ¿no es cierto? Timoteo 2. Claro, y es porque ese texto de Timoteo ya no pertenece a mano paulina directamente, sino es literatura paulina, que es del siglo II, y es parte de lo que te estoy comentando. La iglesia tiene la necesidad de institucionalizarse, de ser aceptada socialmente. Y para ser aceptada debe reconocer y practicar ciertos valores culturales que la hacen acepta, la hacen tener una buena reputación. Porque ellos ya tenían dioses, los griegos. Claro, pero los cristianos, con sus prácticas contraculturales, no son aceptados por las clases sociales altas. Así que aquí el texto está explicando cómo hay que hacer el proceso de institucionalización. Bueno, también dentro de la literatura paulina se muestra una postura clara acerca del liderazgo o del obispado hacia las mujeres, que definitivamente está prohibido, y eso ha seguido hasta el día de hoy, lo cual ha provocado que en muchas comunidades de fe se prohíba tajantemente que la mujer incluso tenga esta participación dentro del momento eclesiástico y obviamente también tenga algún puesto de liderazgo. Hay varios textos bíblicos del primer momento del cristianismo, y cuando hablo del no primero directamente, sino del segundo momento, Pablo y algunos escritos de su época, y los escritos post-paulinos, que ya son del finales del siglo I, parte del siglo II. Los textos propiamente paulinos no van a condenar el ministerio de la mujer, más bien van a reconocerlos y van a identificarlos. Se va a identificar a varias mujeres que sirven con ministerios específicos. ¿Por qué? Porque en la época de Pablo el ministerio era un servicio, era un oficio. En cambio, ya cuando la iglesia tiene que institucionalizarse, deja de ser un servicio y pasa a ser un título. Con rango jerárquico. Con rango de jerarquía. En el tiempo de Pablo son comunidad. Entonces, hay apóstolas, hay diáconas, hay mujeres líderes. Y pasaba el fenómeno que pasa hoy también. El 80% de las mujeres de la iglesia son mujeres. Sí, eso es cierto. Y el 20% son hombres, pero quienes lideran son hombres. Y las mujeres asumen el discurso de los hombres como válido. El problema no son solo los hombres, sino cómo las mujeres han ido aceptando la interpretación oficial de la iglesia. Claro, porque se basa en lo ya explicado de que la mujer guarda silencio, no enseñe, y añadido lo que Keila está preguntando. Claro, pero ya vimos que eso está descontextualizado. Entonces pasa porque yo como creyente, hombre o mujer, acepto esa forma
de mirar o de interpretar el texto. O sea, no va solo a la imposición de los varones, sino a la aceptación de la mujer, de decir, no, así dice Dios, porque la palabra es de Dios, entonces yo me callo. Claro. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, 20, dice que Jesús se apareció a María Magdalena y después que se apareció, la envió. En el griego eso es apóstolo, que quiere decir que la envió, la convirtió en apóstol, pero nadie traduce eso, porque ya la institución de la iglesia a finales del siglo I reserva el sentido de apóstoles solo para los 12. Y María sí cumplía con los requisitos de apóstol, en un sentido. Al margen de cumplir o no, porque nos daría para todo un tema, María Magdalena. a María Magdalena, hay que mirar lo que el texto está diciendo y cómo la mano del traductor, de los traductores, traducen esto sí o esto no, o esto de esta forma o de la otra forma, para evitarse también los conflictos, porque ya las iglesias leen el texto de manera doctrinal, no leen el texto asumiendo que fue escrito en una época y un contexto específico. El texto, muchos de los textos bíblicos no discuten la ordenación de las mujeres porque son comunidades, no son iglesias jerárquicas. Una pregunta, cambiando de tema, acerca de Pablo en cuanto a su estado civil. ¿Pablo fue soltero? Si aceptamos que Pablo fue fariseo, no podemos aceptar la soltería de Pablo, porque para la cultura de la época un fariseo debía ser casado y debía tener ciertos requisitos. Debía ser casado, debía ser puro, debía cumplir la ley al pie de la letra. Así que Pablo, si es fariseo, fue casado. Pero, ¿por qué decimos que es soltero? Porque el término viudo en esa época no existe. Viudo significa desamparado y los hombres no son desamparados en esa cultura, solo las mujeres. Así que al parecer todo indica, por investigaciones hechas y tradiciones de la iglesia, de que Pablo enviudó y no se volvió a casar. Sí, eso es cierto. Así que desde ahí podríamos hablar de la soltería de Pablo, pero no de la eterna soltería de Pablo. ¿Y cuál era el estado civil común de los hombres en ese contexto? La mayoría de hombres eran solteros y ser soltero era una maldición. Wow. ¿Por qué? Ahora todos se casan. ¿Por qué razón? Porque el hombre valía de acuerdo a las posesiones que tenía, y la posesión que tenía eran las esposas. Entonces, mientras más esposas tenías, más honor social tenías, porque podías también tener más hijos y poner más hijos al servicio del ejército, al servicio del imperio, en el caso de Israel, al servicio del ejército de Israel. Entonces, un hombre sin hijos, ¿qué pone? Nada. ¿Qué aporta? No aporta. No aporta. Nada. Entonces, si es hombre o mujer, el hijo también indica algo. Pues claro, si es hombre, tiene honor. Y si es mujer, podría hacer un buen negocio en esa época de buscarle un buen marido. Wow. Entonces, y esa forma sus casas asciende socialmente. O sea, son ventajas y desventajas de esa cultura y hay que entender la cultura. Una cultura patriarcal. Es una cultura patriarcal y es una cultura patriarcal donde no es que todos tengan valor, sino el que tiene valor es el patriarca. Los que están subordinados al patriarca no tienen valor. Sean hombres. Sean hombres o sean mujeres. ¿Y cuándo, a qué edad uno podría tener valor siendo hombre? A los 12 años tenías el derecho a ser reconocido, identificado, pero el que tenía honor, valor social, era el patriarca. Por tanto, lo que importaba era a qué casa pertenecías. Por eso es que alguien te eche de su casa en esa época, no es que solo te estaba echando, te estaba matando socialmente. Lo cual no ocurre hoy en día, que es más individualista, más incluso pedimos que no se nos relacione con nuestros padres o abuelos, sino queremos ser nosotros reconocidos. Hoy hablamos de una personalidad individual o individualizada, algo imposible para la época. Por otro lado, para entender un poco más a Pablo, tendríamos que entender más el contexto o el pensamiento judío. Entonces, muchos especialistas también afirman de que Pablo no fue realmente cristiano, sino fue un buen judío que creía en Jesús, sí, pero como una especie de ayuda o unión que podría hacer que sea comunidad tanto judíos como personas no judías.
¿Cuál es realmente la postura que nos muestran los textos netamente paulinos acerca de ese Pablo? Hay que identificar que para la época de Pablo los cristianos eran parte de la sinagoga judía. Eran considerados una secta dentro del judaísmo. Entonces, cuando uno habla y piensa en el Pablo de nosotros, en el que nos han dicho que es Pablo, pues Pablo es ese gran líder, fundador de la iglesia, post Jesús, es el que lleva la iglesia del campo a la ciudad, es ese ideal del que lo sabe todo. Pero ese no es el Pablo al que nos referimos. Ese Pablo al que nos referimos tiene sus limitaciones, tiene sus propios conflictos. Ese Pablo en realidad está más asociado a su labor, a su trabajo, y como parte de su trabajo es que va a un lado, a otro lado, y va fundando iglesias con las cuales también ya tiene conflicto. Entonces no fue un misionero como ahora nos lo pintan. No hace labor misionera con un ministerio misionero así tipo los países desarrollados. Pablo es alguien que tiene la obligación de salir a otros pueblos. ¿Por qué? Porque de esa manera él se gana la vida. Y al salir va predicando y va hablando de su evangelio, que es la predicación que él lleva. Pero no es otra religión, es parte de ese judaísmo que él ha practicado toda su vida. Por eso es que Pablo, cuando viaja a un lugar o a otro lugar, va a la sinagoga y es en la sinagoga donde comparte su fe. Claro, no abre nuevos espacios, sino que quiere seguir compartiendo en el espacio de él, de Claro. judío. Entonces Pablo es alguien que vive su judaísmo, pero desde la enseñanza de Jesús. Como que quiere reformar la fe judía. Es un reformador no entendido. No, bueno, los reformadores no son entendidos, creo. Ajá. Y expulsado, echado después. Como todo Como reformador. todo reformador. Para variar, Para ¿verdad? variar. Pero aún así, siendo judío, se considera una clave fundamental para los inicios del cristianismo. Pablo nos lleva, como ya dije hace un momento, del campo a la ciudad, y ese es el gran aporte de Pablo. Al margen de su formación, de su preparación, al margen de sus otras limitaciones físicas por cuanto a la enfermedad, Pablo fue un osado, el que tuvo el carácter y la hidalguía también de llevar su fe a todo lugar donde él va, especialmente colocarlo en las grandes metrópolis. Y está comprobado de que si, como hoy, ¿verdad?, un programa, un ministerio que no está en redes sociales, No está en nada. No está en nada. No está en nada. En la época de Pablo, un ministerio, una fe que no estaba en la ciudad, no estaba conectado con el mundo. Pablo, a diferencia de los otros discípulos o de los apóstoles que estuvieron con Jesús, ellos tienen una fe campesina. Son de Galilea, son pescadores, son campesinos, no están conectados con la gran metrópoli. Pablo sí. Ese es el aporte paulino. Así que, al margen de lo que podamos decir y no decir de Pablo, hay que reconocer ese gran aporte. Si Pablo no hubiera hecho lo que hizo, no estaríamos aquí hablando de Jesús, hablando del cristianismo, hablando de nuestra fe. ¿Cuál se podría decir que es el mensaje central de la literatura netamente paulina? Es que Pablo está preocupado a que la gente que aceptó a Jesús viva de acuerdo al mensaje de Jesús. Y por eso sus exhortaciones, sus consejos. Pablo escribe cartas exhortativas, cartas que intentan enseñar a la iglesia a vivir el evangelio genuinamente. Así que ese es el gran aporte paulino. Y también Pablo aporta en una mirada diferente del acercamiento a Dios. Es ese Dios que ya no necesita intermediarios como el templo, como el sacrificio, para poder acercarse. Lo cual era chocante para esa época y para ese pueblo. Y hay que pagar en la época. Todo un sistema. Todo un sistema. Pablo dice, por eso es que la salvación es por gracia. Efesios. Por medio de la fe. Y por medio de la fe, que ya el texto se redacta después. Pero esa es la propuesta. Es gracia. O sea, si vas al sistema judío, tienes que pagar. Vas al sistema religioso romano, tienes que pagar.
Y este Jesús no te cobra. Y te sana todavía. Y ¿no? te sana, te te cambia. restaura, te da valor social, Te da vida te eterna. da vida eterna, no te cobra impuestos. ¿Y en qué sentido es vida eterna? Es que te permite vivir el shalom en el aquí y el ahora. No en el mañana. El mañana depende del presente. Porque muchas veces entendemos los escritos de Pablo como que ya Cristo viene mañana mismo. Pero Cristo viene y por eso hay que vivir bien ahora. Más tenemos un pensamiento escapista. Ajá, y nos olvidamos de que estamos en una hora en que no estamos haciendo quizás nada, solo por pensar en que ya viene, y nos olvidamos que hay gente necesitada, que deberíamos servir más quizás a la comunidad incluso. Y eso nos conecta con 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante, cuando ya se comienza a hablar de la venida del Señor. Pero yo trabajé la tesis de la maestría en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 12, que es el previo a la venida del Señor. Y es interesante porque la iglesia está esperando que el Señor venga, es lo que Pablo les dice, pero no está viviendo como debe. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Cristo venga si no hemos aprendido a vivir la parusía, la presencia de Dios, la presencia de Jesús en el aquí y el ahora? Nos preocupamos más en el mañana. Nos preocupamos por la venida del Señor, pero no nos preocupamos por cómo el Señor nos va a encontrar viviendo. Y Pablo les pone énfasis en preocuparnos en vivir de la manera adecuada. ¿Qué eso implicaría? Eso implicaría la ética del amor. La ética del amor basada en la solidaridad, la caridad, el amor sacrificial para Pablo, el compromiso con el otro, con el que sufre, hablar de la libertad y de la gratuidad de vivir esa salvación en el día a día. Amor, verdad, libertad son los valores del reino que Pablo plantea. Es la utopía. Pero si no nos ponemos a pensar en ese sueño, en esa utopía, nunca vamos a tenerlo como referente en nuestra vida. Y nunca vamos a hacer nada. Por tanto, ya no seamos cristianos. No. Seamos ritualistas, El seamos cristianismo religiosos. es una lucha, más que El todo. cristianismo es esa manera de vivir la fe y de construir el reino de Dios en esa vivencia de la fe. Si no estamos dispuestos a construir el reino de Dios aquí, pues no pensemos en entrar en el reino futuro. ¿Qué libro se podría considerar de Pablo? Porque muchas veces llegamos a pensar que Pablo escribió todas las epístolas y exceptuamos a Hebreos, o Hebreos también tiene algo que ver con Pablo. De acuerdo a la tradición, Pablo tiene 13 escritos. Antes se asociaba Hebreos a Pablo, pero ya incluso la tradición ha aceptado de que no es Pablo el que escribió Hebreos. Ya las ciencias bíblicas, yendo más allá que la tradición y haciendo investigaciones literarias, históricas y contextuales, define que los escritos propiamente paulinos son 7 y los escritos que son literatura paulina son 6. De los 7 escritos está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Romanos, está Gálatas. Filemón, Gálatas. Y las otras cartas son literatura paulina, que datan de finales del siglo I y algunos dicen que es hasta el año 130, que son los seguidores de Pablo los que escriben. Pero ahí tenemos las dos posturas. Las ciencias bíblicas, con todas sus investigaciones, con la tradición de la iglesia y lo que la tradición nos va diciendo también. ¿Hay añadidos en los textos de Pablo? Eso, más que decir si hay añadidos o no, habría que ver la crítica textual de toda la Biblia. Y ya toda la Biblia, a través de la historia, ha sufrido no solo añadidos, sino a veces interpretaciones, interpolaciones. Algunos llaman textos espurios. ¿Qué son textos espurios? Textos que se han colocado ahí como parte de los escritos originales, pero que no corresponden. Entonces, más que asustar a la gente y decirle, hay añadidos ahí, hay que indicar que la crítica textual ayuda a discriminar qué texto es parte del original y qué texto no sería parte del original.
Y relacionado a esto, Pablo sabía escribir por la diversidad de cartas que vemos, por lo menos las 7 que se dicen. Por lo menos en las cartas propiamente paulinas, Pablo indica que él no las está escribiendo, sino que las está dictando. Y recordemos que el escribir es un oficio, es una profesión. Que alguien sepa escribir o no sepa escribir en esa época no indicaba su estatus ni su educación. Indicaba más bien que no era su oficio, su profesión. Muy poca gente, solo el 2% de la población sabía leer y escribir. Y Pablo, cuando escribe Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, dice que escribe con letra grande, que firma con letra grande. Y claro, para nosotros escribir con letra grande es como decir poner una letraza, nos imaginamos. Mayúscula. Y para la época escribir con letra grande debería entenderse como alguien que firma como analfabeto, como alguien que no sabe escribir. Entonces Pablo fue analfabeto. En un sentido. Pablo, no digamos radicalmente que no sabía escribir, pero lo más probable es que no sabía, para no radicalizar la respuesta. Por un tema contextual. Por un tema de contexto. El hecho de saber o no saber escribir no lo ponía a él como una persona inculta. No lo descalifica. No lo descalifica para la época. Tampoco le da honor. Tampoco le da honor porque es una profesión. No era necesario escribir para eso. No era necesario porque la cultura es oral. No como ahora sí todos escriben. Hoy hay que saber la gran mayoría escribe y lee. El problema hoy es que la mayoría no entiende. No entiende lo que lee. Ni lo que lee, escribe. pero no entiende lo que lee. Ni lo que escribe. El problema no es si sabes leer o no, sino si entiendes. Ahora lo ese que es estás el leyendo. problema. Ahora ese es el asunto. Por lo menos en esa época la gente sí entendía. Ok, eso fue una indirecta para los que no quieren entender el texto. Muchas gracias, Pastor Samuel Asenjo. De esta forma nos despedimos de este programa, sin antes obviamente invitarlos a todos los seguidores que nos dejen sus propuestas de tema, quizás para volver a tener al invitado aquí y poder conversar un poco más sobre alguna duda que queramos reflexionar acerca de la palabra de Dios. Le doy el pase al Pastor Samuel Asenjo para que dé sus palabras finales. Gracias, John, y bueno, un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir en redes sociales, Samuel Asenjo Alvarado, y al Seminario Bíblico y Pastoral Tarpuy. Los esperamos. También seguirnos en todas nuestras redes sociales como Conectados con la Verdad y suscribirte al canal de YouTube y síguenos en nuestra cuenta de Instagram. No te olvides de escuchar nuestros podcasts en Spotify. Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios les bendiga.